Bueno, muy buenas tardes a todos. Les recuerdo mi nombre, Julio César Bernal, soy el docente de este módulo sobre factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Me complace pues estar de nuevo con ustedes en esta segunda sesión, en donde vamos a continuar con la segunda parte del entregable que debemos entregar al final del módulo, que es el de la propuesta de intervención psicosocial. Durante nuestra primera videoconferencia hicimos toda la explicación del marco conceptual y legal de los factores de riesgo psicosocial y lo más importante, pues que es el ejercicio de la aplicación, de la autoaplicación de la batería de riesgo psicosocial y la metodología de calificación de la misma. Entonces les comentaba que el objetivo es que en grupos de 5 estudiantes hagan este ejercicio en donde cada uno de ustedes pues, ha hecho su propia calificación del cuestionario y deben ingresar los resultados a la matriz de Excel que les envié para que de allí puedan extraer ustedes todos los datos del grupo para hacer la interpretación de las dimensiones y los dominios que nos arroja esta herramienta. Entonces el día de hoy vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte. Permítanme, comparto con ustedes su pantalla. Bueno, por favor me confirman. ¿Ahí están viendo todos? Okay. Sí, señor, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces recuerden que en este módulo tenemos 3 ejercicios básicamente, que es el de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que correspondería a esta primera parte en donde hicimos la calificación individual y los resultados globales del grupo. En la segunda parte es el plan de intervención psicosocial, que es el que vamos a ver el día de hoy, de qué manera vamos a establecer este plan de intervención psicosocial. Y en nuestra siguiente videoconferencia, que será el día miércoles, abordaremos estos 2 cuestionarios, el nórdico y el de París, que son muy sencillos. Entonces, para que no tengamos ningún tipo de dificultad, esto lo podemos hacer fácilmente en mediodía. Hoy vamos a alcanzar a ver algo del test nórdico y el test de París, pues lo vemos el miércoles. Pero lo más extenso, tal vez la parte más compleja y lo que más tiempo nos va a coger es el tema de la aplicación y el plan de intervención. Por eso quise empezar en este orden. Recordemos que hasta el momento hemos tenido como base el documento que es batería de los instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Les comentaba que a través de esta página de Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio, y allí pueden sacar ustedes directamente este instrumento. Brevemente, como para recordarles entonces cuáles son los pasos que debemos seguir en el proceso de calificación. Pues primero hacemos la sumatoria por ítems, luego obtenemos los puntajes brutos, la transformación de acuerdo a los puntajes transformados que existen ya en las tablas, la comparación de esos puntajes transformados con las tablas de baremos que ya están estandarizadas y por último la interpretación del nivel de riesgo. Entonces veíamos pues este ejemplo donde ustedes hacen la sumatoria del puntaje bruto sobre el factor de transformación de cada uno de las diferentes dimensiones y eso les arroja pues el puntaje cuantitativo de la dimensión. Les comentaba yo que ese trabajo pues, es bastante dispendioso si ustedes ya lo van a hacer en una empresa en donde hayan 100, 200, 500, 1000 trabajadores, pues se podrán imaginar si eso lo hacen ustedes de forma manual, pues no, jamás se va a terminar, ¿no? Entonces el ministerio en la página tiene el aplicativo para la tabulación de esos cuestionarios. ¿Cuál es el problema? El problema es que este aplicativo
es solamente compatible con Office 2007, Microsoft Office 2007. Entonces, vemos que la mayoría de nuestros equipos hoy en día pues están con versiones mucho más adelantadas. Entonces, en este tutorial que yo les tengo acá, lo creamos con un ingeniero que se llama Oscar Jaimes para facilitar la descarga de este instrumento. Entonces, aquí ustedes lo van a poder ver. Básicamente, entonces, si ustedes ya quieren de manera detallada mirar el paso a paso para la descarga del aplicativo y poderlo instalar en su equipo, entonces, y si es compatible con esta versión 2007 o 2010, pues aquí montamos estos dos tutoriales. Este que es el de la primera parte y este segundo tutorial que corresponde a versiones distintas al 2007, que podría ser una versión 2010. ¿Listo? Para que ustedes tengan ese instrumento allí en caso de que lo requieran para la tabulación. Digamos que estos instrumentos son de libre acceso, como les comenté. Pues de hecho están en la página del ministerio, cualquier persona los puede descargar, los podríamos tener allí, pero nos facilitaría el trabajo a los psicólogos especialistas ya para la elaboración del informe, ¿no? Recordemos que la 2646, la resolución nos dice que debemos ser psicólogos especialistas quienes hagamos los informes correspondientes a toda esta información. ¿Qué me interesa? Pues que ustedes el día de mañana van a ser las personas responsables o son los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus empresas, y pues cuando digamos, no van a tener que utilizar este instrumento para los informes que van a realizar, porque pues, va a hacer es un psicólogo, si sepan de dónde salen dichos valores y qué quieren decir cada uno de ellos. Entonces, básicamente lo que se hace aquí es en la captura de los cuestionarios, le da uno clic, nos abre estas 4 pestañas, que es en donde comenzamos a cargar las distintas puntuaciones que obtuvimos por cuestionario, y al final de tabulada los 100, 200, 500 informes, le damos a administrar informes y consultas y nos arroja la tablita en Excel, pues toda lo que es la matriz en Excel, que fue la que yo les envié a ustedes, en donde aparece toda la información sociodemográfica de los trabajadores evaluados y los puntajes obtenidos por cada una de las diferentes dimensiones. Entonces, puntajes cuantitativos y la valoración cualitativa de este valor. ¿Listo? Entonces les decía yo que este puntaje individual, pues ya cada uno de ustedes lo cargó. ¿Qué me interesa? Que saquen la promediación de cada una de las diferentes dimensiones para mirar el grupo de manera general en qué nivel de riesgo está. Entonces, en el informe que ustedes me van a presentar, por favor, me van a colocar esta tabla de resultados como el anexo de la información, y básicamente al informe correspondería a estos resultados. Diríamos aquí en características de liderazgo, la puntuación del grupo, ejemplo, esto es un ejemplo, nos dio 6.40 en liderazgo. Ese 6.40 correspondería a riesgo bajo, que como les indicaba yo, de acuerdo a estas convenciones por colores, tipo semáforo, pues nos daría un nivel de riesgo bajo. Luego en relaciones sociales nos dan los 2.97 y así en cada una de ellas. ¿Qué mostrarían ustedes? Pues las 19 dimensiones intralaborales, en qué nivel de riesgo están, y de esta manera nosotros podríamos observar en dónde se presentan las principales dimensiones asociadas a factores psicosociales importantes, ¿no? Entonces, digamos que en este ejemplo, si vemos estas convenciones, uno podría fácilmente identificar que el principal factor de riesgo psicosocial en este grupo en particular sería el tema de capacitación. Vuelvo y eso es una pregunta muy frecuente en las empresas, ¿no? La mayoría dicen, bueno,
¿Por qué este que está en 38.31 está en rojo, está con un nivel de riesgo alto? Y esta que aparece aquí, demanda de carga mental, está en 41, está en verde. Entonces, la explicación que deben darle ustedes a las personas con las que van a compartir esta información, pues que por lo general son los gerentes o los encargados del sistema de gestión, es que eso corresponde a las puntuaciones en cada una de las diferentes dimensiones. Cada dimensión tiene una escala entre 0 y 100 puntos, todas ellas. Pero los niveles de riesgo cambian para cada una de las dimensiones. Entonces, lo importante no es que comparemos estos puntajes entre sí, sino en cuáles de ellos tenemos las puntuaciones que corresponderían a niveles más altos, ¿no? Y eso tampoco son porcentajes. Nosotros no podemos decir el 38.31% de la población tiene un nivel de riesgo alto. ¿Por qué? Porque pues, no, eso no correspondería a eso. Eso corresponde al promedio de la dimensión. La puntuación nos da 38.32, el promedio general de los, en este caso, de los 5 trabajadores que evaluamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para generar la propuesta de intervención? La idea es que ustedes, cuando ya tengan esta presentación de las dimensiones, comencemos a identificar cuáles fueron las 3 dimensiones con un nivel de riesgo más alto. Pues aquí fácilmente podemos observar que son la capacitación, en este caso, y tenemos 4 dimensiones, 1, 2, 3 y 4 dimensiones con un nivel de riesgo medio. De esas 4, podemos escoger 2 de ellas. Entonces vamos a tomar solamente 3 dimensiones con un nivel de riesgo alto o que hayan obtenido un puntaje por encima de las demás, o sea, que tengan un nivel de riesgo medio o alto, muy alto, o sea, solamente 3. Entonces, en este caso, capacitación, participación y manejo del cambio y uso y desarrollo de habilidades, ejemplo. Entonces, sobre estas 3 vamos a presentar el plan de intervención. Entonces, en el informe de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, pues ustedes van a hacer, yo les voy a mandar un modelo de este informe, donde de manera muy breve hagan un marco conceptual de los factores de riesgo psicosocial y comiencen a presentar los resultados del grupo de esta manera. ¿Y qué querría o qué quiere decir estas puntuaciones elevadas? Ejemplo, en este caso la capacitación fue lo que más alto nos dio en las dimensiones encontradas. Entonces, miremos acá. En el documento de la batería de riesgo psicosocial que estamos manejando, entre las páginas 22 a la 27 está la interpretación de esos niveles de riesgo altos. Entonces, por ejemplo, en este caso decimos, la capacitación con un nivel de riesgo alto se evidencia que el acceso a las actividades son limitadas, son inexistentes, o las actividades de capacitación no responden a las necesidades de formación para el desempeño efectivo del trabajo. Específicamente, esa es como una interpretación general que nosotros le podemos dar. Recordemos que muchas veces pues, los profesionales o los psicólogos que estamos contratando no hacen parte de la empresa, pero ellos pues, nos podrían dar una interpretación de esas puntuaciones altas. Pues, vuelvo y le repito, centrémonos en 3 de las puntuaciones más altas y apóyense de las interpretaciones que se dan en estas páginas del documento para comenzar a ustedes a hacer la interpretación de las mismas. ¿Listo? Hasta ahí sería la primera parte del entregable, o sea, la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, y eso lo van a montar entonces en esta tarea, la tarea que dice aplicación de batería de riesgo psicosocial. El segundo entregable corresponde al plan de intervención. ¿Sí? El plan de intervención de esas 3 dimensiones que nosotros destacamos como las más altas. O sea, puede que les hayan dado 10 de ellas, pero tomemos las 3 principales. Entonces, para el ejercicio académico que estamos realizando en este momento. En la resolución 2646 del 2008, en el artículo 13, se establecen cuáles son los criterios que deben de tener los empleadores y las administradoras de riesgos laborales para establecer ese plan de intervención.
Recordemos que para la aplicación y la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, ¿quiénes son los responsables? Únicamente los empleadores. Pero ya cuando tengamos este diagnóstico, cuando ya tengamos este informe, podemos decirle a la ARL, al administrador de riesgos laborales, bueno, ya aquí está el documento, está el diagnóstico, y requerimos el apoyo por parte de ustedes para el plan de intervención del mismo. Entonces ustedes, con base en su plan de capacitación que tienen, en las distintas asesorías que nos pueden brindar, ¿qué nos podrían ofrecer para comenzar a atacar esas dimensiones generales que nos dieron un riesgo importante? Entonces, ¿cuáles son esos criterios que dice la resolución 2646 que se deben tener en cuenta? Primero, toda intervención de los factores psicosociales en el trabajo implica el compromiso de la gerencia. Desde el informe de la evaluación de riesgo psicosocial, ¿a quién debería presentársele primero? A gerencia. Esto se lo debemos sí o sí presentar a gerencia, al equipo que hace el seguimiento del sistema de gestión de seguridad y del trabajo, al departamento de recursos humanos o gestión o de talento humano, pero lógicamente con el compromiso de la gerencia. O sea, si gerencia no da el aval para el plan de intervención, pues eso simplemente queda en un documento que quedará por haber metido en un archivador y ya, listo. Pero si la gerencia se compromete a que comencemos a establecer la importancia de estos factores de riesgo psicosocial y la intervención de los mismos, ya estaríamos documentando un sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial. Pero eso debe tener, pues, lógicamente, una serie de personas responsables frente al sistema de riesgo psicosocial, unos recursos destinados para el mismo y de qué forma vamos a medir el impacto de esas acciones. Dice aquí, la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe establecer con la participación de los directamente interesados o afectados. ¿Quiénes son las personas interesadas o afectadas en riesgo psicosocial? Pues los trabajadores. Entonces, posterior a la presentación gerencial de los resultados generales, se recomienda hacer la socialización en los distintos grupos en donde se hizo la evaluación. ¿Sí? Pues digamos que es una compañía demasiado grande, que tenemos más de 1.500, 2.000 trabajadores, pues uno dice, no, pues que yo voy a tardar casi 6 meses en socializar todo eso. Prioricemos. Entonces, cuáles son las áreas más afectadas, o que nos tienen un nivel de riesgo más alto? Entonces comencemos a trabajar sobre ellos. Entonces, digamos, de las 20 áreas generales que tenemos, de las 20 gerencias o departamentos, encontramos que el nivel de riesgo psicosocial más alto nos dio 3 de ellas. Comencemos a trabajar en esas 3 y presentémosle los resultados a esas 3 áreas correspondientes a la evaluación de la misma, y que sean ellos mismos también partícipes en las propuestas de intervención, ¿no? Entonces, muchas veces la gente sabe cuáles son los principales problemas y son ellos mismos quienes pueden dar unas muy buenas ideas para la solución, no con el objetivo de comenzar a mirar quién es el del problema, sino qué podemos hacer para mejorar dicha situación. Tercer punto, dice, para priorizar la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe tener en cuenta la asociación estadística con efectos negativos y el resultado del análisis epidemiológico de la empresa. Entonces, esta información de los factores psicosociales es importante que la correlacionemos con los indicadores de ausentismo, de accidentalidad, de acoso laboral, puede suceder. Podemos correlacionarlo con los principales motivos de retiro de los trabajadores. Entonces, con las entrevistas de retiro comencemos a mirar a ver si efectivamente esto tiene una correlación directa con todas esas quejas que en últimas han estado allí durante todo el tiempo, pero que aquí ya las tenemos cuantitativas, pues, interpretadas de manera cuantitativa. Dice aquí, aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad económica de una empresa cuya intervención es recomendada por la literatura científica. Entonces, uno podría decir aquí, ejemplo, lo que hablábamos anteriormente en la primera clase. Si sabemos que en un hospital, en una clínica,
hay muchos médicos en este curso. Sabemos que el turno de trabajo es inherente a la actividad económica que se realiza y nos da como jornada de trabajo alta. Entonces no vamos a proponer que se eliminen los turnos de noche para que ese indicador se baje en la siguiente evaluación. Pues eso es como lógico, ¿no? No le vamos a proponer a un hospital que solamente trabaje en turno de día. Pues lógicamente que eso es una actividad que es inherente a esa actividad económica, pero lógicamente no, ese tipo de propuestas no son viables. No vamos a eliminar el turno de noche, pero sí que podemos hacer, decirle a la empresa durante el turno de noche se recomienda que se tengan espacios de descanso para la fatiga, en donde se le permitan determinados tiempos de pausas activas, cualquier cosa que uno ya pueda minimizar el impacto de este factor que es inherente al cargo. Como cuarto punto en intervención, dice que la realización de actividades educativas o formativas se deben hacer utilizando técnicas de educación para adultos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar una serie de actividades de capacitación, de formación, de manera lúdica, es que estas dinámicas tengan un sentido, ¿no? Que tengan un propósito frente a la dimensión que estamos atacando. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, a mí me da jartera llegar a las capacitaciones con los psicólogos porque lo ponen a uno a hacer ese celoso, el chuchubá, el trencito, que en último no tiene ningún tipo de sentido para mí, pues que no, recordemos, siempre hay que utilizar técnicas de educación para adultos, o sea, la invitación es a que las personas que vamos a comenzar a participar en estos temas de intervención, pues seamos muy respetuosos con la población que estamos trabajando, ¿no? Entonces, que efectivamente tengamos en cuenta no solamente el nivel de escolaridad, sino pues, a quién le estamos dando estas actividades de formación e intervención. Dice aquí que los procesos de inducción y reinducción, entrenamiento y capacitación se deben fortalecer permanentemente, ¿no? Entonces, muchas veces todas estas dimensiones de claridad del rol, de participación y manejo del cambio requieren revisar muy bien qué estamos haciendo en los procesos de inducción y reinducción de los trabajadores. En el punto 6 dice que los métodos de intervención de los factores psicosociales se deben hacer a través de un enfoque interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, aquí yo le mostré estos resultados a la gerencia y la gerencia me dice, bueno, entonces, como son psicosociales, que sea la psicóloga o el psicólogo el que comience a hacer todo el abordaje de estos puntajes que están en un nivel de riesgo alto, medio. Pero dígame, por ejemplo, si aquí la parte de pertenencia a la organización nos da alto, o por ejemplo aquí que el reconocimiento de la compensación fuera un nivel de riesgo importante, pues difícilmente uno dice, ya no es que a punta de charlas de manejo del estrés, entonces abordemos este tema. Si la gente está insatisfecha con el reconocimiento y compensación, pues lógicamente que ya tenemos que hablar con otros profesionales, ¿no? Entonces uno diría, pues ya una persona que maneje todo el tema de finanzas, mira la posibilidad de desarrollar actividades que si en este momento no podemos incrementar los salarios, qué programas de incentivos o de promociones podemos desarrollar al interior de la empresa que fortalezcan este aspecto. Si el tema es por las demandas cuantitativas, pues a punta de charlas de estrés eso no se va a reducir. Que miremos a ver entonces a través de los ingenieros industriales de qué forma podemos optimizar esos recursos humanos y esos tiempos para la elaboración de las tareas. O sea, no por el hecho de ser psicosocial, es el psicólogo el único responsable de hacer la intervención. Eso es un enfoque interdisciplinario. Dice, los métodos de intervención se deben diseñar y ejecutar de conformidad con la realidad histórica de la empresa, su cultura y clima organizacional. Eso es importantísimo. Supongamos que en este momento una empresa, antes de la pandemia, hizo su evaluación de riesgo psicosocial y le dio altísimo
todo el tema de liderazgo, todo el tema de retroalimentación, todo el tema de claridad del rol. Y hace 3 meses, pues, la realidad histórica era una, la realidad económica de la empresa era una, pero ya hoy, 3 meses después de la pandemia, esos recursos económicos están muy limitados. Entonces no le podemos decir en este momento a la empresa que usted de manera obligatoria tiene que comenzar a darle coach a todos sus líderes y jefes de área, donde sabemos de que los costos son altísimos. Y los recursos que teníamos hace 3 meses, pues ya en este momento no contamos con ellos. La invitación es a que cada vez que nos propongamos un plan de intervención, se ajuste a estas realidades históricas de la empresa, y de su cultura y su clima organizacional, por supuesto. Dice aquí que las acciones que se lleven a cabo deben estar integradas a los programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pues no solamente debemos mostrar estos resultados cuantitativos del informe, sino mostrar cuáles fueron las acciones que se van a proponer con un cronograma de las actividades, quiénes son las personas responsables, cuál es la población objeto, cómo vamos a medir todo eso. Y dice aquí, en el punto 9, que para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención en crisis. Entonces, hoy en día, con la situación por la que estamos pasando en todo el mundo, hay muchas situaciones de tipo complejo, ¿no? Eventos muy, muy agudos. Incertidumbre frente al trabajo, ¿no? Veamos en una empresa tan grande como Avianca, hace 6, 7, 8 veces, pues nadie se imaginaba lo que iba a suceder hoy en día, ¿no? De la gran mayoría, pues son personas que hay una incertidumbre total de qué va a pasar con la empresa. Se podrán ustedes imaginar en todos los eventos depresivos que se podrán estar presentando en ese momento en la población. Entonces, la empresa también debe comenzar a trabajar sobre este particular. Ejemplo, bueno, cosas mucho más cotidianas. Un trabajador que haya pasado o que esté pasando por un proceso de duelo, haya fallecido un familiar, un hijo, o su mamá o su papá, alguien muy cercano, pues le damos su tiempo de calamidad doméstica, pero después de esos 5, 7, 8 días que le damos, ¿cómo va a venir a trabajar este señor, esta persona? Entonces, hacerle seguimiento sobre cuáles van a ser sus conductas y hacer un acompañamiento mucho más cercano de estos eventos, ¿no? Y no solamente con decirle, bueno, váyase para la casa y descanse, y a los 7 días venga como si nada. Pilas. Recordemos que muchos de estos trastornos depresivos están asociados a eventos de este tipo, y la empresa debe tener un programa de abordaje de estos eventos agudos. No quiere decir de que pues debamos contratar una psicóloga clínica todo el tiempo para que esté pendiente de ello, pero si lo podemos tener de manera tercerizada, bienvenido sea, ¿no? Les decimos, todas aquellas personas que están pasando por esta situación, la empresa les puede ofrecer un acercamiento, una asesoría con una entidad que nos pueda apoyar en ese sentido. Bueno, no sé si alguien está solicitando permiso de ingreso. No puedo ver. ¿Me confirma, por favor? Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces dice aquí que lo que quiero reiterar es el tema de la periodicidad de la evaluación. Entonces, si los factores de riesgo psicosocial en la puntuación final nos dan con un nivel de riesgo alto, muy alto, pues lo vamos a hacer cada año, ¿no? Y si está en un nivel de riesgo medio bajo, pues vamos a hacer cada 2 años, para que eso lo tengan en cuenta. Listo. En el capítulo 3 de la resolución 2646, en este artículo, en el artículo 17, nos dice cuáles son los componentes que debe tener el programa de vigilancia epidemiológica. Y muchas veces en las empresas adolecemos de esto, ¿no? Del programa de vigilancia. Creemos que el programa de vigilancia epidemiológica es simplemente la aplicación de la batería y ya. No. La aplicación es simplemente una de las partes. Miren acá. Es solamente esta partecita, pero el resto, ¿en dónde está?
¿Mm? Entonces, el programa de vigilancia epidemiológica debe estar documentado, en donde establezcamos cuál es el método utilizado para este programa, cuál es el objetivo del mismo, cuál es el procedimiento que estamos utilizando para la evaluación, para los criterios en identificación de los grupos críticos, las medidas de intervención, el seguimiento de los resultados, cuáles son los distintos sistemas de información que estamos obteniendo. Aquí podemos decir, no solamente ha sido la batería de riesgo psicosocial, sino toda la información de las entrevistas de retiro, los indicadores de ausentismo, cómo vamos a evaluar este programa y qué recursos necesitamos para la ejecución del mismo. Este es el programa de vigilancia epidemiológica que debe tener la empresa. Todas las empresas en Colombia deben de tener ese programa de vigilancia epidemiológica de acuerdo a lo que dice el artículo 17 de la 2646. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Nos escuchan? En las distintas empresas en donde están, ¿tienen todo eso ya? Andrea. Sí, los escucho. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Sí. Mi nombre es Ruth. Sí, en la empresa en la que yo laboro actualmente se cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica para el riesgo psicosocial. Anualmente se aplica la batería de riesgo psicosocial y pues teniendo en cuenta los resultados se hace seguimiento al año o se vuelve a hacer el diagnóstico, el seguimiento de los Ya. niños. ¿Qué nivel de riesgo psicosocial de manera general han encontrado, Ruby? Casi siempre para los niveles de supervisión, jefaturas, los niveles son medios y para los operativos muy bajos los niveles de riesgo psicosocial. Listo, entonces de acuerdo a lo que dice la 2404 del año 2019, la idea es volver a hacer la evaluación 2 años después, ¿no? Pues la idea no es que estemos haciendo esta evaluación cada año de manera rutinaria, sin de pronto fortalecer mucho las acciones de prevención e intervención, ¿no? Entonces, digamos que en ese caso, en esas empresas en donde el nivel de riesgo psicosocial nos da con esos indicadores, pues la 2404 nos da esa flexibilidad de que ya no lo hagamos cada año, sino ya cada 2 años, ¿no? Para que ustedes, por favor, tengan en cuenta eso, ¿listo? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, Profesor, continuaríamos. ¿Sí? una pregunta. Cuéntame. En el caso, supongamos que una empresa tenga algún tipo de trabajador diagnosticado con estrés laboral, sí, que esté pues como con esa enfermedad y esté obviamente en todo el tratamiento. ¿Cómo esto influye en, por ejemplo, en que tenga que ampliar, no ampliarse, sino hacerse con mayor frecuencia las encuestas o influye en el programa de vigilancia epidemiológica de la empresa si un trabajador, digamos, ya tiene como esta condición? Digamos que esa es una situación puntual de un trabajador y está en proceso de calificación de origen, pues eso se hace ya de manera puntual, ¿no? Ok, Entonces ya será la EPS o será la ARL quien solicite el análisis de puesto de trabajo psicosocial de dicho trabajador, se soporte con toda la historia clínica correspondiente, con los exámenes de ingreso y demás para determinar la calificación de una enfermedad laboral, ¿no? Pero por un solo trabajador. Pero digamos que por uno solo no podemos decir que tengamos que hacer esto de manera anual, ¿no? Porque si es uno entre 100, entre 200, pero los demás, pues los indicadores que nos arroja la batería son bajos, son muy bajos, son medios, ok, pues diríamos de manera general lo podremos hacer cada 2 años, ¿no? Sí tenemos un ok, caso, tendremos un caso en este momento, pero le estamos dando el manejo correspondiente, ¿no? ok. Dice allí lo de los eventos agudos, pues si ya es un trabajador que en ese momento está pasando por trastornos depresivos y demás, la empresa le está haciendo acompañamiento, le está dando el direccionamiento correspondiente para sus, sus respectivas sesiones psiquiátricas o psicológicas que requieran, ¿no?
pero digamos de manera general la empresa está cumpliendo con todo lo que es la normatividad del caso. Ok, Listo. ok, gracias. Bueno, Doctor, qué pena. Buenas. sí, Nancy, cuéntame. Es que tengo una pregunta. Lo que pasa es que pues quería como que quedar un poco claro estos cuestionarios, o sea, ¿hay algún límite del número de trabajadores para empezarla a aplicar? O, como usted nos mencionaba, cualquier empresa, sin importar el número de trabajadores, es aplicable. Sí, recordemos que en el campo de aplicación de la materia de riesgo psicosocial nos dice que no están excluidos sino las fuerzas militares, el personal armado, y la parte de docentes directamente que están contratados con el Estado. Pero de resto, todas las empresas en Colombia deben aplicar esta materia de riesgo psicosocial, independientemente del número de trabajadores que tengan. Supongamos que tenemos una empresa muy pequeña de 2 o 3 trabajadores. Son muchísimas empresas que son así, ¿no? Pues igual tenemos que aplicar la batería de estas 3 personas y presentar un informe muy general, un informe general del riesgo psicosocial obtenido, porque si nos ponemos a presentar por áreas de trabajo, diríamos que una sola persona correspondería a un área, ¿no? Digamos que tenemos un médico, un abogado y un psicólogo, son 3 áreas distintas pero correspondientes a un solo trabajador, pues estaríamos ya rompiendo la custodia. Pero lo que yo les decía a ustedes, si van a presentar estos resultados por áreas de trabajo, que estas áreas tengan por lo menos más de 4 trabajadores por área para yo presentar los resultados de esa manera general por departamento, ¿no? O sea, siempre tratando de mantener la confidencialidad de las pruebas. ¿Listo? Pero sí, lo que te digo, todas las empresas en Colombia deben cumplir con esta resolución normativa. ¿Listo? Bueno, entonces continuaríamos. En el ejemplo que por lo menos estamos haciendo, pues cada uno de nuestros compañeros, digamos que tiene un área muy distinta de su trabajo. Entonces, en la manera en que nosotros hagamos ya sea el plan de acción, obviamente no nos podríamos colocar a determinar por área, como nos dice usted, porque el área es muy distinta. No. Pero entonces, claro. ¿Qué tipo de patrón o qué tipo de ítem se podía tomar como ejemplo, como para poder desarrollarlo? Porque, o sea, de hecho, hasta las profesiones son totalmente diferentes. Sí, exacto. Entonces, digamos que en este momento, por el ejercicio académico que estamos realizando, no somos de distintas empresas, de distintas ciudades, no tenía como un común denominador las personas con las que estamos haciendo el ejercicio en este momento. Pero supongamos que hipotéticamente las 5 personas con las que se hizo el ejercicio para este curso pertenecieran a una misma área, digamos, el área asistencial de determinada empresa que obtuvieron esos resultados. Entonces son 5 trabajadores que pertenecen a una misma área, pueden estar en distintas ciudades específicamente, y los resultados globales que obtuvimos pues los sacamos con base en la interpretación de estos puntajes. Digamos que teniendo en cuenta esos puntajes generales, podemos sacar cuáles fueron las dimensiones críticas para un grupo de 5 trabajadores, que es viable que sea así, ¿no? Podemos tener una empresa de 5 trabajadores distribuidos en distintas ciudades, puede ser que con distintas profesiones, pero que todos pertenecen a un mismo departamento. Por ejemplo, el departamento asistencial o el departamento comercial o el departamento de ingeniería de la empresa. Entonces, ¿cuál sería el patrón o el ítem que debemos de tener en cuenta? Pues que todos corresponden a una misma área. Ya cuando estamos aplicando esto de manera real en una empresa, o sea, la segmentación que vamos a hacer por áreas de trabajo, les recuerdo, debemos de tener en cuenta a qué departamento en común están todas las personas que estamos teniendo en cuenta para la evaluación. No sé si recuerdan que en la primera videoconferencia yo les comentaba a ustedes
que es importante que tengamos en cuenta cuáles son las personas que vamos a evaluar, cuál es el tiempo de exposición que tienen o el tiempo de antigüedad y a qué área pertenecen cada uno de ellos, para que de esa manera nosotros podamos presentar los resultados por áreas de trabajo. O sea, tratar de buscar un común denominador entre las personas del área para poder sí ejercer un plan de intervención común. ¿Listo? Listo, doctor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Quería de pronto pedirle la grabación anterior de la videoconferencia, como para de pronto nosotros repasar. De pronto, correcto, sí. Sí, eso quedó en el correo institucional, pero creo que hay dificultad para la descarga del mismo. Yo se los voy a mandar esta videoconferencia y la primera por el anuncio, ¿listo? Para que ustedes fácilmente lo puedan descargar de allí. Bueno, entonces vamos a continuar con el plan de intervención. Entonces recuerde lo que acabamos de observar, cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta para el plan de acción, para el plan de intervención. ¿Qué herramientas nos ofrece el ministerio para comenzar a desarrollar todo este plan de acción? Entonces, hay un documento que se llama Protocolo de Acciones de Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus efectos en el entorno laboral. Este documento es este, que también lo encontramos en la página del ministerio. Yo se los voy a enviar también. Es un documento bastante extenso también, tiene 331 páginas, pero me interesa que ustedes, para ya el ejercicio que estamos realizando en este momento, ustedes van a hacer lo siguiente. Entonces, en esta página, por ejemplo, la página 327, nos comienza a mostrar todas las dimensiones que evaluamos en los 3 cuestionarios. El cuestionario intra, extra y de estrés. Y nos muestra en dónde podemos encontrar algunas acciones o algunas actividades que podamos formular como plan de acción. Entonces, ejemplo, en este caso, para características del liderazgo, nos marca que en el ítem 319 y 329 podemos encontrar algunas acciones que nos proponen en este protocolo. Ese es el famoso protocolo de intervención en riesgo psicosocial. Cuando ustedes encuentran estas X aquí, diríamos, aquellas que nos marquen doble X tienen una relación directa con el plan de acción que queremos intervenir. En este caso, entonces diríamos, nos vamos a ir al ítem 329 para mirar qué acción podemos formular para liderazgo. Entonces, en este caso nos dice 329. Entonces nos vamos para la página o para el ítem 329. Es un documento bien extenso. Aquí está. Bueno, entonces dice 329, rol de los jefes en la prevención y manejo del estrés. Y nos dice cuál es el objetivo de esa acción. Nos dice que en este caso es proporcionar herramientas para quienes ocupan cargos directivos y de supervisiones tienen capacidad de reconocer la importancia. Cuál es el tipo de acción específicamente, cuál es la población objeto. Entonces esta acción va dirigida a los jefes, directivos y líderes de la empresa. Cuáles son los alcances de esta acción de manera específica. Cuáles serían las limitaciones del mismo, cuáles serían los actores y la descripción de la acción ya de manera detallada. En un PHBA nos dice entonces cuáles son las diferentes acciones del planear, del hacer, del verificar y del actuar. En este caso, nos podemos apoyar, aquí están todas las acciones del planear, del hacer
Por ejemplo, aquí nos dice desarrollar el plan de formación para los jefes, elaborar un programa de formación de directivos y jefes con asistencia técnica en administrar riesgos laborales, desarrollar estrategias de comunicación, todo. De aquí ustedes pueden sacar distintas acciones que puedan implementar para esa dimensión. Eso es un protocolo que nos va a servir de apoyo para formular esas acciones. Vuelvo y les digo, esto es un material de apoyo. Pero si ustedes dicen, bueno, de estas acciones nosotros no vamos a tomar de manera textual esto, porque decimos que definitivamente no me va a generar ningún tipo de impacto en la empresa mía en ese momento, pues yo puedo formular otro tipo de acción, ¿no? Distinta. Pero de acá ustedes pueden sacar muchas ideas y distintas herramientas para formular esas distintas acciones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, de las 19 dimensiones intralaborales y de las 7 extralaborales, saquen cuáles fueron las 3 acciones, las 3 dimensiones con el nivel de riesgo más alto. Y busquen en esta tabla, que está en esta página 327, en dónde vamos a encontrar el apoyo para la intervención de la misma. Les recuerdo, entonces, cada dimensión aparece aquí y nos muestra en cuál de esos ítems podemos encontrar acciones que apunten directamente a ello. ¿Listo? Pues, por ejemplo, para demandas ambientales y esfuerzo físico en el ítem 328, para las demandas emocionales en el 319 y así sucesivamente. Aquí están para todas las actividades extralaborales también. ¿Cuáles serían esas distintas acciones? ¿Listo? Para estrés, si el estrés nos salió bastante alto, entonces, ¿en dónde podemos encontrar algunas de estas acciones específicas? Entonces, les recuerdo, pues esto es un documento que tiene el Ministerio de Trabajo, que lo sacaron desde hace más o menos unos 7, 8 años. Está ahí en la página de Fondo de Riesgos Laborales para consulta pública, ¿no? Y que aquí podemos sacar muchas de las diferentes planes de intervención que requiramos. Un apoyo. Vuelvo y les digo, no es camisa de fuerza, no es que digamos, bueno, entonces para clarear el rol copiemos y peguemos esto. Miren a ver ustedes qué acciones de allí serían viables y consideran ustedes importantes para la intervención del MIR. ¿Listo? Bueno, entonces eso lo van a encontrar aquí en este documento. Y hay otros documentos en donde también se pueden apoyar, que está por sectores económicos. Entonces, supongamos que la aplicación de la batería de riesgo psicosocial lo hicieron ustedes para una empresa de la administración pública, van a encontrar el protocolo para ello, de defensa y seguridad para una empresa de transporte, para el sector educativo, para una empresa del sector financiero. Existen estos 5 protocolos para estos sectores económicos. ¿Listo? No hay más. Ya, si queremos buscar para el sector de obras, pues no lo vamos a encontrar infortunadamente aquí, pero nos podemos remitir al programa al que les mostré anteriormente, que es este. Ahí podemos sacar algunas cosas puntuales. Esos son los 5 protocolos por sectores económicos en los cuales nosotros podemos sacar alguna información básica. Y los protocolos de prevención y actuación sobre acoso, burnout, depresión, estrés postraumático, estrés agudo y duelo. Eso también lo vamos a encontrar ya de manera mucho más puntual. Entonces, les recuerdo, aquí están todas las herramientas como para que ustedes comiencen a formular el plan de acción que correspondería a esa segunda tarea que debemos hacer entrega el lunes 3 de agosto. Entonces, de aquí van a sacar ustedes mucha información para ese plan de acción. Bueno, eso es otro tema importante que pues, se los voy a compartir, pero no lo vamos a desarrollar como ejercicio, ¿no? Por favor, que ustedes tengan en cuenta esto. En el artículo 8 de la resolución 2646 nos dice que la empresa debe evaluar y mantener actualizada la información sociodemográfica de sus trabajadores, entonces por edad, por cargo, sexo y demás información sociodemográfica general. Y en el ítem B
nos dice que la empresa debe tener identificadas las características de personalidad y estilos de afrontamiento de sus trabajadores mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos. Entonces nos dice en Colombia que experto para hacer la calificación de personalidad y de estilos de afrontamiento debemos ser psicólogos, en este caso no necesariamente especialistas, ¿no? De acuerdo a lo que dice la ley 1090 del 2006, un psicólogo graduado podrá aplicar una prueba de personalidad y estilos de afrontamiento que me identifiquen estas variables, ¿no? ¿Esto cuándo lo hacemos? Pues una empresa, como requisito de ingreso de sus trabajadores, a todo el mundo le aplica esta prueba, pues yo no tendré que aplicarle el SPF o la prueba del COPIN cada año para dar cumplimiento con este ítem, ¿no? Si yo ya tengo esta información de base en los registros de la empresa, pues yo ya estaría cumpliendo con esto, ¿no? Desde el mismo proceso de selección. Pero supongamos que en mi empresa nunca hemos hecho esto, ¿no? El día de mañana, cuando vayamos a hacer una calificación de origen por estrés, ejemplo, en el caso que me estaban planteando ahora, pues sí me lo van a pedir, ¿no? Me van a decir, bueno, este trabajador, muéstreme las pruebas psicométricas que ustedes utilizaron para el ingreso de este trabajador en ese cargo. Y eso tiene mucha importancia, ¿no? Supongamos que sea una persona que tenga un rasgo de personalidad totalmente introvertido, con un indicador clínico pues, de sociabilidad, que sea una persona supremamente ansiosa, que sus estilos de afrontamiento sean totalmente pasivos, y lo pusimos a trabajar, o le dimos el trabajo en un área comercial, o en un call center, o en atención al público permanente, y esta persona, por su rasgo de personalidad, comenzó a aumentar sus niveles de estrés. Entonces diríamos, bueno, ese nivel de estrés de este trabajador fue generado por el trabajo. Y nosotros diríamos, pues sí, ¿no? Y lo primero que me van a preguntar a mí, bueno, ¿y usted, sabiendo de que esta persona tenía ese rasgo de personalidad, por qué lo contrató para ese cargo? No, es que me lo recomendaron y venía, es una persona que la gerente o el gerente dijo que debíamos de vincular, pero a los 3 meses comenzó a presentar patologías asociadas a esos niveles de ansiedad. Desde ahí la importancia de que todas estas pruebas de personalidad y de estilos de afrontamiento las tengamos de manera obligatoria en los procesos de selección, porque eso el día de mañana nos podrá servir como un elemento de juicio en una calificación de origen por estrés. Hoy en día eso es muy, muy importante. Y no cualquier prueba, ¿no? Es una prueba que sea realmente válida, confiable, para las características de personalidad de los trabajadores que yo requiero. En un momento determinado me piden características de personalidad y de estilos de afrontamiento. ¿Listo? Pues eso deben tenerlo todas las empresas. Bueno, perdón, doctor. ¿Sí? Qué pena. O sea, esta prueba que usted está diciendo, si alguna empresa tiene para su ingreso establecido algún test psicológico, Hamilton, cualquier tipo de prueba, ¿se puede cambiar por las baterías psicosociales? No, ¿Es a lo que se refiere? No, son diferentes. No, es distinto. Entonces diríamos que las baterías de riesgo psicosocial sí o sí lo tenemos que hacer para todas las empresas, pero a ello, la resolución 2646 en este artículo, en el artículo 8, me dice que yo tengo que evaluar características de personalidad y estilos de afrontamiento, ¿sí? A eso me refiero. A esto es adicional. Esto es adicional. El día de mañana a mí me pueden pedir toda esta información. Me pueden decir, bueno, estamos haciendo la calificación de origen de un trabajador que está reportando dicha patología. Muéstreme la evaluación psicosocial, la última evaluación psicosocial que se le hizo, y muéstreme los resultados de evaluación de características de personalidad y estilos de afrontamiento que se usaron para el ingreso. Entonces, ahí es donde muchas veces decimos las empresas, pero no cuentan con esta información, y está aquí incluida en este artículo, ¿no? Es de carácter normativo.
Y les recuerdo, esta información también es de carácter confidencial. O sea, los resultados de la prueba de personalidad de estilos de afrontamiento deben estar en reserva en la historia clínica ocupacional del trabajador. Eso no puede estar en la hoja de vida o en un archivo general porque hace parte de la información confidencial del trabajador, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces en empresas en donde cualquier persona puede ver los resultados de una prueba psicotécnica de cualquiera de sus trabajadores. Y eso es, o sea, ahí están vulnerando la custodia de información del trabajador. Esa información también debe tener consentimiento informado del trabajador para la aplicación de las mismas, ¿no? Es una prueba del 16PF, el NMPI, el IPD, bueno, la prueba que usted quiera aplicar debe tener custodia y debe tener consentimiento por parte del evaluado. No es que esto lo reemplace la batería, sino que es adicional. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, perdón? Bueno. Bueno, ya para finalizar entonces nuestra sesión del día de hoy, por favor, vamos a comenzar a diligenciar el cuestionario nórdico. Entonces, que eso ya hace parte del tercer entregable, que correspondería al cuestionario nórdico y el método de pares. Recuerden, hemos visto hasta el momento la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, las propuestas de intervención, que es el protocolo de acciones para la intervención. Les recuerdo que son solamente tres acciones que ustedes van a documentar o van a enviar el informe de las tres principales dimensiones con nivel de riesgo crítico. Y el tercer entregable es los resultados de este cuestionario, el cuestionario nórdico y el método de pares. Entonces, este cuestionario nórdico, yo se los voy a enviar. Entonces aquí pues simplemente van a evidenciar lo que son los datos sociodemográficos generales, su nombre, edad, bueno, y demás. Dice aquí que en este dibujo se podrá ver la posición aproximada de las partes del cuerpo, que es la imagen anterior. Afortunadamente pues aquí no quedó, pero es la misma la imagen que estamos viendo ahora, y comenzar a responder todas estas distintas preguntas. Entonces esto también va a ser un ejercicio de autoaplicación. Cada uno de ustedes, por favor, aplíquenselo. Entonces, respondan. ¿Ha tenido usted durante cualquier tiempo en los últimos 12 meses problemas, molestias, dolor o disconfort en el cuello? ¿No? O sí. ¿Ha estado, para ser respondido únicamente por quienes han tenido problemas? Entonces, usted respondió sí. ¿Ha estado impedido en cualquier tiempo durante los pasados 12 meses para hacer sus rutinas habituales en el trabajo o en casa por este problema? No, o sí. ¿Usted ha tenido problemas durante los últimos 7 días? No, o sí, a nivel de cuello. Y así para cada una de las diferentes partes anatómicas. ¿Listo? Entonces esto lo van a responder de manera individual, cada uno de ustedes. Y esos resultados, ¿no? Entonces aquí están las áreas antropométricas que estamos realizando. Entonces a nivel de cuello, a nivel de hombro, columna dorsal, codo, mano muñeca, columna lumbar, cadera pierna, rodilla, tobillo, pie. Entonces por cada una de estas partes se hace las preguntas que están aquí. ¿Listo? La forma de presentación de los resultados es muy sencilla para esto. Entonces los resultados se deben presentar a través de esta tabla. En esta tabla entonces nos van a mostrar los síntomas musculoesqueléticos según el área corporal que ha venido presentando síntomas. ¿Listo? Entonces pongamos aquí, eso es para una empresa de 105 trabajadores. En el caso de nosotros sería una empresa de 5 trabajadores. Número de trabajadores con síntomas, 5. Digamos, son 5 las personas evaluadas. A nivel de cuello, ¿cuántas de estas 5 personas presentan o respondieron sí? Entonces, supongamos, en este caso, de las 105 personas, 71 de ellos respondieron que sí, que eso correspondería al 67.61 en los últimos 12 meses. Y en los últimos 7 días,
20 de estos 105. ¿Listo? Que correspondería a 19.04. Así para todas las regiones anatómicas que tenemos. Entonces supongamos que aquí es 5 trabajadores, 2 de ellos o 2 de ustedes manifiestan que sí se han tenido molestias a nivel de cuello en los últimos 12 meses. ¿Listo? Entonces, 2 de 5 correspondería aproximadamente al 40% de la población evaluada. ¿Listo? En los últimos 12 meses. Y en los últimos 7 días, las mismas 2 personas manifiestan tener o sea, continúan con ese dolor. A nivel de, pues, correspondería al 40%. ¿Eso qué me va a indicar? Yo aquí básicamente lo que puedo comenzar a determinar es en dónde encuentro las principales frecuencias de la sintomatología musculoesquelética. Entonces, en este caso yo podría encontrar aquí que las 105 personas que estoy evaluando, puedo encontrar los puntajes más altos a nivel de espalda superior, a nivel de espalda inferior, ¿sí? Y a nivel de rodillas. Entonces uno puede comenzar a establecer que en esas 3 áreas corporales es en donde se presenta la mayor frecuencia de dolencias de la población que estoy observando. Tendré que determinar si esta sintomatología musculoesquelética está asociado a las funciones rutinarias del trabajo, ¿no? Diríamos, efectivamente, esta sintomatología está asociada a las ocupaciones rutinarias del grupo de trabajadores evaluados. Entonces, de aquí ustedes van a hacer pues, un análisis breve frente a lo que encuentren en términos generales de sus principales dolencias, ¿no? Supongamos que aquí en este momento, en los últimos 12 meses, se está presentando mayor dolencia a nivel de cuello, a nivel de espalda superior, y decimos que en los últimos 7 días pues aumentó, se mantiene esa frecuencia alta, podría estar asociado a las condiciones de teletrabajo en las cuales estamos en este momento. Entonces ustedes hacen una breve descripción de lo que encuentren con base en estos resultados y de manera descriptiva pues podrían determinar si está asociado a las ocupaciones actuales o no. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la segunda tarea. ¿Listo? Para que por favor ustedes ya comiencen a aplicarse el cuestionario nórdico y comiencen a obtener esta tabla de resultados. ¿Listo? Como les digo, yo les voy a mandar el cuestionario para que cada uno de ustedes lo responda. Se lo voy a enviar en Word para que ustedes lo diligencien y uno de los representantes del grupo haga el consolidado de estos resultados. ¿Listo? Bueno. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Doctor, una pregunta. Sí. O sea, en la actividad de la aplicación de la batería de riesgos psicosociales solamente vamos a juntar el Excel, ¿no? O sea, el cuestionario, obviamente, eso es como para ayudarnos a desarrollar, pero no se va a juntar. Recuerda, el Excel y el que más me interesa de pronto es esta parte. ¿Ahí alcanzas a ver? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Lo alcanzas a ver? Sí, señora, ahí logro ver la presentación. Bueno, entonces mira, me interesa más que el Excel, que ustedes me muestren un semáforo de esta manera, en donde estén las 19 dimensiones intralaborales, con los puntajes promediados de los cinco evaluados, y en dónde están las puntuaciones más altas. Y de esas puntuaciones altas, ¿cuáles van a ser las 3 que ustedes van a elegir para el plan de acción? ¿Sí? Entonces, me interesa es que hagan una tabla similar a esta, ¿no? En las 19 dimensiones intralaborales, adicional las 7 extralaborales, cuáles dieron las puntuaciones más altas, y tomen de allí entonces la priorización para el plan de acción.
eso es lo que yo necesito. Y adicional, pues lógicamente me colocan como anexo el Excel. ¿Eso lo colocaríamos, o sea, lo haríamos como en forma de PDF o se lo anexamos, no importa, en Excel? En un Word. Yo te voy a mandar, o les voy a enviar a todos un modelo de ese informe, ¿no? Ese informe debe tener entonces un breve marco conceptual, como les digo. Me muestran los resultados generales. ¿Qué querría decir esta puntuación alta? Por ejemplo, en capacitación. Recuerden, eso es como un ejercicio que ustedes le van a presentar a gerencia. Entonces, si el gerente de la empresa me dice, bueno, y aquí ese puntico rojo en capacitación, ¿qué quiere decir? Entonces, ustedes, por eso les recuerdo, en estas páginas del documento pueden soportarse para determinar qué quiere decir eso. En capacitación, ese puntico rojo quiere decir que el acceso a las actividades son limitadas, son inexistentes a las actividades de capacitación. Las actividades de capacitación no responden a las necesidades de formación para el desempeño efectivo del trabajo. ¿Listo? Esa sería como una interpretación. Hasta ahí llegaría la parte de aplicación de la materia de riesgo psicosocial. O sea, simplemente me presentan esto y la interpretación, no más, hasta ahí. Ya en el segundo ejercicio de la propuesta de intervención, ya se apoyan en todo lo que les estaba mencionando ahora, en este documento. Protocolo de prevención e intervención. ¿Listo? Y para el tercer ejercicio, que es el de test nórdico y el de París, ya se apoyan en este. No sé si te quedó claro. Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, quisiera saber si hay alguna otra inquietud. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por la participación el día de hoy. El día miércoles en el mismo horario, a las 7:30, no sé si les quede fácil a las 7:30 o 8 de la noche. Haremos entonces nuestra siguiente videoconferencia. Por mí a las 8, si pueden. A las 8, ok, perfecto. Entonces de 8 a 9 más o menos estamos haciendo nuestra videoconferencia. Y me queda como tarea entonces también anexarles el link de las 2 videoconferencias que hemos tenido hasta el momento. La del día miércoles y la de hoy. ¿Listo? Yo se las envío directamente el link al anuncio. Y les voy a enviar también entonces los cuestionarios, el cuestionario nórdico, para que ustedes comiencen a aplicárselo. ¿Listo? Gracias, profesor, todos. disculpe, Bueno, ¿sí? yo sé que usted ha dicho dónde buscar la información y todo, pero se podría colocar la bibliografía en los anuncios para poderla leer mucho mejor. Sí, claro, listo. Entonces, de los documentos que hemos manejado hasta el momento, Sí, que es señor. el documento en PDF de la batería de riesgo psicosocial, es este, el de los protocolos de las acciones, específicamente, y lo del cuestionario nórdico, ¿listo? No se los puedo enviar. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, que terminen de pasar un buen fin de semana, que descansen, cuídense, ¿no? Cuidémonos todos. Mantengamos entonces en todas nuestras normas de autocuidado. Bueno, Claro. Gracias, igual. una feliz tarde, feliz fin de semana. Igualmente, hasta Hasta luego. luego, gracias. Bueno.